Nichols, candidato a la presidencia de la República en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Harold? Bienvenido. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto estar con usted. Hola, Harold. ¿Qué tal, Piedad? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que más te gusta del 18? El 18. Sí, de las fiestas patrias. El ambiente que se crea entre toda la gente, la buena onda que hay normalmente. ¿Y qué es lo que menos te gusta del 18, Harold? Cuando termina. La sensación Cuando de se acaba. la sensación de desparramos del la vacío, fonda. ¿Ya? ¿no? Del día 21 o 22. Claro. Ese pensar de inmediato en qué días Que va a falta caer. un año. Claro, qué días va a caer el próximo año. Harold, quería partir preguntándote qué se siente ser candidato presidencial y ser de los pocos, si es que no, uno o dos, si es que no me equivoco, que no se está repitiendo el plato de ser candidato. Entiendo que eres, claro, tú y Janet Jara, sí. los únicos que no han sido candidatos anteriormente. Sí, tienes razón. Es un desafío muy grande, una responsabilidad tremenda. Hay muchísima gente que nos apoyó en la búsqueda de las firmas y a ello hay que responderle de buena manera. Pero por otra parte también es una posibilidad de poner temas de nuevo arriba de la mesa. Yo, por ejemplo, estoy muy contento cuando veo que otros candidatos toman las ideas nuestras, las hacen en video o las plantean en distintos foros o lugares donde los invitan. Ideas que hemos planteado nosotros y que después ellos las asumen. Quiere decir que estamos en lo correcto de ir diciendo temáticas que el país necesita. ¿Qué día te chorearon? No, chorearon no, pues un poquito... ¿Tomaron prestado? No, mira, cuando uno copia las buenas ideas, yo creo que eso tiene un valor muy grande. Eso de componer con la ventana abierta es relativo. Pero para mí, por ejemplo, lo de poner los sensores o minas virtuales en el norte, que después la tomó Parisi, el video de la Evelyn donde dice somos dos equipos, no puede haber un equipo contra otro equipo, nosotros decimos el club de los buenos contra el club de los malos, más o menos, que haya un llamado de la Evelyn en su video que lanzó el lunes, me parece, a la unidad por todas partes, que es lo que nosotros venimos diciendo desde el comienzo. Así que, pero eso me pone contento, en ningún caso me molesta ni me incomoda, al contrario, quiere decir que lo que estamos diciendo es lo que el país necesita, insisto. Harold, en una elección marcada claramente por la descendencia alemana, ¿lo tuyo dónde es? No, lo mío es inglés, por el lado de mi padre, somos tercera generación de inmigrantes, y por el lado de mi madre es croata. Así que de alemán no tengo nada. Mira. No, por eso te digo, es decir... No entro en ese equipo yo. ¿No? No, los alemanes nada. No tengo ninguna raíz. A pesar, mira, ahí podría haber algo. Mi abuelo peleó en la Primera Guerra Mundial por Alemania. Él se fue de Punta Arenas a estudiar ingeniería a Hamburgo, como era austrohúngaro, o sea, croata de la época, para adentro, y estuvo los 4 años en el ejército alemán. Nunca habló de ese tema, nunca, así que tiene que haber sido muy poco agradable para él. Era el único tema que alguien le preguntaba, se da media vuelta y se iba, pero él estuvo 4 años peleando. Y por el lado de mi padre, un hermano de mi abuelo murió en la Primera Guerra Mundial, así que las guerras han estado en la familia nuestra. Mira. ¿Llegaron al norte? Sí, mi abuelo llegó a Iquique, a la Salitrera, a construir el ferrocarril salitrero, mi bisabuelo, y mi otro bisabuelo llegó a Punta Arenas. Yo creo que él venía a Antofagasta también a la Salitrera, yo creo que venía a trabajar con el grupo Baburiza en esa época, y yo creo que se aburrió y se bajó en Punta Arenas, ¿no? Porque era muy amigo de Baburiza. Después, cuando ya se vino a Santiago y Baburiza vivía en Valparaíso, en Santiago, eran muy amigos, y yo creo que él venía ahí, pero era aburrido, salió de Génova, imagínate, de Génova en esos años, ese viaje era largo, se bajó en Punta Arenas y se quedó en Punta Arenas. No quiso avanzar más. Harold, tú has calificado tu candidatura como de centro, como una candidatura moderada, en tiempos en que vemos también candidaturas, o un país en realidad que está bien polarizado, un mundo que está muy polarizado. ¿Cuál es tu apuesta? En el fondo, ¿por qué tu candidatura tiene posibilidades, tiene una impronta? ¿A qué público apuntas? Bueno, yo comparto contigo que se polarizó el mundo completamente, peor incluso que en la Guerra Fría desde mi perspectiva, porque como las ideologías se extinguieron o están guardadas y no salen a relucir, sale esta polarización nada más. Y ahí nosotros apuntamos a ese 52% que nos dijo la última encuesta CEP, o la encuesta de octubre, CEP del año pasado, o por ahí, donde decía que la gente no sabía por quién votar y que su mayor aspiración era tener posiciones de centro.
que en un mundo polarizado nosotros la hemos denominado como posiciones moderadas, donde podemos recoger de ambos lados, pero no tenemos por qué entrar a descalificar a ambos lados. Harold, ¿por qué estudiaste periodismo? Te casaste con una periodista, estudiaste periodismo. ¿Cuál es tu relación con el periodismo? Soy periodista todavía. Creo que no he pagado las cuotas del círculo, pero me voy a poner al día después de esta pregunta que se me había olvidado. Y yo estudié periodismo, yo era fotógrafo, trabajaba para un día. Bueno, primero estudié ingeniería. Como era fotógrafo, yo en esos tiempos la ingeniería era un proceso químico. Yo dije, aquí la hago de oro, soy ingeniero químico y fotógrafo. Imagínate el ojito, porque hoy día no existe el proceso químico en la fotografía, esto tecnológico. Y bueno, no me fue bien en ingeniería, me cambié a periodismo, seguía siendo fotógrafo y yo estudié periodismo por la fotografía. Y en la escuela me enseñaron a escribir, y cuando aprendí a escribir me gustó escribir y bueno, seguí en el periodismo hasta por ahí como en el año 89, 90, y después ya me dediqué a la dirigencia deportiva. Uh-huh. Pero sin demasiada convicción en el periodismo, ¿no? ¿Cómo? Sin demasiada convicción en el periodismo, te digo. Sí, me gustaba reportear. El reporteo me gustaba averiguar lo que estaba pasando, reportear. Eran otros tiempos, sí, pues el reporteo era de verdad, había que estar en la calle, había que estar en horas afuera en Erasmo Escala para saber lo que pasaba en la NFP o qué sé yo. Y me gustaba eso, pero cuando me fui a Europa, viajé a Europa el año 86 y también reporteaba. Y allá me di cuenta que esto iba a empezar a ser cíclico, que cada tanto íbamos a tener el mismo problema que tuvimos 4 o 5 años atrás. Y ahí como que dije, esto va a terminar aburriéndome, hice un posgrado en administración de empresas. Y después surgió la Copa América, bueno, volví a viajar a Europa con mi señora el 89, seguí mandando reportajes, historias, cosas, me lo pasé muy bien. Una mezcla entre fotografía y texto escrito. Y después cuando volví, ya salió la Copa América del 91, lo hicimos bastante bien, y ahí nos invitaron ya a ser dirigente administrativo, y me dediqué a la administración. Cada tanto seguí escribiendo, pero ya menos, y después escribí un par de libros que me gustó mucho, y me sigue gustando mucho reportear, sobre todo las noticias de hace muchos años, pero claro, ya no sé si tendría esa impronta de poder seguir en los medios. Han cambiado tanto que no sé si lo podría hacer. En ese sentido, Harold, todas esas habilidades o tu historia también de tu vida, ¿cómo vas surgiendo? ¿Cómo nace esta idea de ser candidato a la presidencia? Bueno, lo primero que nace es voy a ir bien atrás. En el 2006, cuando estoy en el Mundial de Alemania, yo estaba a cargo del Mundial de la sede de Múnich y tenía una carrera bastante positiva en la FIFA, tenía harto espacio para seguir creciendo, pero vi cómo está el fútbol chileno y me dolió mucho cómo trataban a los dirigentes del fútbol chileno, y ahí dije, bueno, no puede ser que yo esté muy bien en lo personal, muy bien en el fútbol mundial, y mi país esté muy mal, y ahí decidí venir y ser candidato a presidente de la NFP. No fue bien, salimos electos, hicimos un trabajo que permitió unir al país, que permitió detectar cosas que no habíamos visto y principalmente dejar claro que con gestión se pueden lograr muchos objetivos. Bueno, de eso terminó, no nos fue bien en la reelección, la perdimos. De ahí creé una fundación, recorrí el país haciendo proyectos en la fundación, más de 250 comunas, y ahí fui captando el cariño de la gente y el interés de la gente en una cosa que se nos ha olvidado, escucharlo. Eso se nos ha olvidado. Después vinieron los Juegos Panamericanos, que fue una total sorpresa, y que todo el mundo me decía, ¿cómo se me puede ocurrir hacerme cargo de esto? Porque realmente para todo era imposible. Salió muy bien, y el año pasado fui a un encuentro del ENELA en Temuco, presenté el por qué había salido bien los Juegos Panamericanos, y no es por la infraestructura, no es por las grandes marcas de nuestros grandes deportistas, es por dos valores bien claros y bien precisos. Hubo principios y valores de vida detrás de todo el proyecto que se hizo, y FIU, que lo representó. Uh-huh. Ese es el éxito de los Juegos Panamericanos, que nos permitió unir al país y sentirnos más orgullosos de ser chilenos y chilenas. Y después de hacer esa exposición,
se me acerca un grupo de gente y me dice, oiga, mire que el próximo año aquí hay elecciones de senador, porque usted... No, le dije, eso como que a mí no me entusiasma ser senador, no tengo esa habilidad. Y ahí varios me dijeron, bueno, entonces tiene que ir a la presidencia. Y ahí empezó, uno lo sociabiliza, y aquí estamos, pues entretenidos. Harold, tú no has vivido en el mundo de la política, no eres un político, no. Pero estuviste muchos años en la FIFA. Y la mezcla de poder y dinero, de poder casi restricto y de mucho dinero, es un caldo de cultivo para la corrupción, como quedó demostrado de manera tan universal con ese caso. ¿Cómo se combate? O sea, en un organismo que parecía tan impoluto como la FIFA, pasó aquello. ¿Cómo se combate? ¿Cómo se combate? Con tolerancia cero frente a la primera acción que tuve. Yo siempre digo que la corrupción tiene 2 líneas de acción. El corrupto, el que recibe lo que no le corresponde, pero cree que se los ganó por la razón que sea, pero no le corresponde. Pero el peor es el que corrompe, el que va y ofrece lo que no corresponde. Porque cuando pillemos al corrupto vamos a terminar con eso y lo vamos a castigar, sanción. Pero mientras no detectemos y le demos un doble castigo al que sale a corromper, el problema va a seguir presente. Porque él va a buscar a otro que tenga alguna necesidad, algún interés, o que sea simplemente un tipo cuyos principios no estén claros. Y la única manera de combatirlo es detectándolo a la primera, no a la última. La última, lo que pasó en la FIFA cuando salieron del hotel Barolá, que te acuerdas, tapados por sábana. Eso fue vergonzoso. La única mácula en tu carrera es la sanción que te impuso la FIFA. 2 organismos particularmente corruptos, que son la Conmebol y la FIFA. La Conmebol nunca me ha sancionado. Sí, pero la Conmebol era más corrupta que la FIFA, digámoslo. Bueno, todos los que están presos, salvo el presidente de Uruguay y yo, eran todos de la Conmebol, digamos. Sí. ¿Qué sensación te dejó aquello? A ver, la sensación fue más o menos paralela a la sanción mía por haber enviado un correo pidiendo que uno de mis hijos fuera a una academia, o sea, una cuestión, bueno, pero ya. La sensación que me dejó es que la FIFA sabía que venía algo grande y tenía que, como se dice mucho en política, tenía que empatar la situación. Y el pato de la boda fui yo, digamos. Fue tan así que con el tiempo me junté con Blatter y le hice ver esto. Porque yo a Blatter le denuncié todas estas corrupciones que habían en Sudamérica. Porque él me dijo que por favor se le informé. Y después me castigan a mí. Entonces le dije, oiga, y fue bien divertido. Además, gracias a Dios estaba mi señora, entonces tengo testigos. Entonces, y él me dice, ¿sabes lo que me pasó hace un par de meses? Claro, dígame. Me fui a negro, tuve un blackout, me dijo. O sea, perdió la memoria y dice, ya, le dije, listo, no me diga nada más, se entiende todo, perfecto. Y él me pregunta, bueno, ¿qué podría hacer yo por ti ahora? No, nada, ya con lo que me dijo me basta y me sobra. Y sigo manteniendo un intercambio con Blatter normalmente, porque él, a su manera, me pidió disculpas por lo que había pasado, digamos. Y con eso yo ya quedé muy tranquilo. Ahora, volviendo también a la política aquí en nuestro país, Harold, ¿cuáles son las prioridades que pretendes en el fondo en un eventual gobierno poner? ¿Qué, de todo lo que has visto también y escuchado, como decías tú, de la gente, dónde poner el foco? Mira, el foco general, y después vamos a lo primero es servir, unir al país y escuchar a la gente. Son 3 cosas que se nos han olvidado, las 3. Yo creo que eso es lo primero, como gran tema. En segundo lugar, la seguridad, sin duda alguna, pero la seguridad general, en una dimensión o una multidimensión. No solo la seguridad pública y la seguridad ciudadana, que están realmente acogotándonos a todos, sino que también la seguridad jurídica, la seguridad en salud, la seguridad en la cárcel, la seguridad en general, la seguridad en la educación. Se perdió la seguridad. Se perdió en todo sentido, no solo, insisto, no solo en el tema de la seguridad pública y seguridad ciudadana. Y de ahí bajan 4 líneas que nosotros tenemos súper claro. Desatar el crecimiento, esa idea me la copió el ICARI, por ejemplo. La semana pasada, que no me invitaron, pusieron hay que desatar la economía. La idea no es mía tampoco, es de Ricardo Torres, que trabaja con nosotros. Desatar el crecimiento, y Kast también la usó. Así que está bien, sí, eso es bueno. Desatar el crecimiento, y ahí hay que ponerle tecnología
e inteligencia artificial a la permisología. No puede seguir siendo una cosa subjetiva entre nosotros. A ti te pidieron cumpla con todo esto y si cumple con todo esto está, la inteligencia artificial en un ratito te va a decir cumplió con todo o no cumplió. Nosotros empezamos a evaluar si cumplió o no cumplió. Después, optimizar los procesos. De todas maneras, o sea, la administración tiene que administrarse para que los procesos sean más rápidos y los inversionistas extranjeros vuelvan y eso nos traiga mayores niveles de empleo y evidentemente una mejor situación financiera. Y después viene la educación. Si nosotros queremos que haya igualdad en el país y que no aumenten estas brechas, tiene que haber equidad en la educación. Y hoy día no hay. El otro día fui a una entrevista, me entero que el 69% de nuestros niños en primero básico no se sabe el abecedario. No lo podía creer. No es tan difícil aprenderse el abecedario. 69%. Primero básico. Lo primero que nos enseñaron, con Aldo somos de más o menos la misma generación, era el abecedario. Y después los números, no se lo saben en primero básico. La educación, después de la educación, la salud, ahí hay un tema súper grande, súper grave, que la mezcla de sedentarismo con obesidad es gravísima. Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, tenemos todo el tema de la vivienda que se ha disparado de una manera increíble. Los números de campamento, ustedes van a Antofagasta y no se puede creer, gente viviendo literalmente bajo los cables de alta tensión. El día que salta una chispa ahí, el incendio va a ser increíble. Va a Arica y la gente viviendo en el lecho del río. Cuando el invierno altiplánico baje con mucha agua, va a ser otra tragedia. Va al sur y es lo mismo. Hay otra toma en el río Aconcagua, ahí al lado del río, va a subir un día, va a llegar a lo que algún día fue, y eso va a ser otra tragedia. Y pareciera que no nos importa. Se instalan los campamentos y pareciera que da lo mismo. Entonces la vivienda es nuestro cuarto tema. Claro, la discusión política hoy está dada en dos temas a nivel de las candidaturas. Uno, la paz social. ¿Quién garantiza la paz social? En declaraciones de Jorge de Sormo, el marido de Evelyn Matei. Y la segunda es lo que determinó ayer la Cámara, que no aprobó la multa para quienes no voten en las próximas elecciones. La pregunta es, ¿hay alguien que pueda garantizar hoy en Chile la paz social? Y dos, ¿tú estás a favor del voto obligatorio con multa? Yo estoy a favor del voto voluntario o el voto obligatorio, te debo preguntar a esta altura. Claro, lo que pasa es que la Constitución dice claramente que tiene que venir una multa. Entonces como que uno queda chuta. O sea, la Constitución la podemos saltar en una votación. No sé. Me imagino que habrá algún constitucionalista que podrá darnos una explicación un poquito mayor. Yo como ciudadano común y corriente no puedo creer que alguien pueda votar en contra de la Constitución. No puedo creer, pero bueno, puede que hayan salidas legales, ¿te fijas? Yo estoy a favor de que todo tiene, si es que es obligatorio para todos, si es voluntario para todos, pero no para los de este color es voluntario, para los de este color es obligatorio. Eso es lo primero. Extranjeros y chilenos también, ¿no? Sí, por supuesto. Ya. O sea, si el derecho es el mismo. Bueno, ahí hay un tema que a mí me gustaría tener alguna explicación. Tú sabes que para buscar las firmas los extranjeros pueden votar, pero no pueden firmar por una precandidatura. Yo no lo podía creer, porque una palabra que usan, o sea, casi un axioma que usan siempre los abogados es el que puede lo más, puede lo menos. Aquí no se cumple esa regla. Tú puedes ir a votar, pero no a firmar por un precandidato. Me quedé... Bueno, entonces hay situaciones que a uno le llaman la atención. Y la paz social solo la vamos a lograr si somos capaces de equilibrar la cancha y de lograr equidad. Eso es de largo plazo. La brecha es muy grande. O sea, que hayan, insisto, que en primero básico haya niños que no se sepan el abecedario y en otras partes ya se lo saben, en castellano, en inglés o en italiano, en lo que sea. Quiere decir que la brecha está creciendo, no se está acortando. Y tenemos que acortarla, así es la única manera. Y eso es independiente de quién esté gobernando, digamos. Ahora también la próxima semana ya empezamos con los debates, ya estamos entrando en la tierra de la campaña con todo, ya aceptadas las candidaturas por el CERVEL. ¿Cómo se está preparando para los debates? Bien, con gente muy profesional que me está coachando día y noche, 24 horas al día. Hace tiempo que no estudiaba tanto, así que voy a tener que descansar después. No.
Me han hecho estudiar harto. Porque si hace presidente del descanso es lo último, probablemente. No, pero en 5 años más, sí. Ya, después. En marzo del 2030, claro, el 13 de marzo del 2030 se puede descansar. Pero me han hecho estudiar mucho y me han hecho un buen coaching. Es evidente que no van por ahí mis habilidades histriónicas, sino que más bien es de gestión, lo mío es hacer las cosas, no hablar mucho ni prometer mucho, pero me han ido preparando y muy bien, gente muy capaz. Pero yo creo que el momento más incómodo que viviste en esta campaña fue en Hogar de Cristo, cuando tuviste que estar entre Evelyn Matei y José Antonio Caz. No, eso fue divertido. ¿Por qué? Porque imagínate, yo soy de centro. ¿Ya? ¿Y dónde estaba? En la centro-derecha. En el medio, pues, estaba uno acá y estaba la otra acá y yo en el medio. Fue perfecto. ¿Pero fuiste tú el que se le ocurrió preguntar por los hijos en esa instancia? Obvio, ¿no? Pues sí, iba pasando de largo la Evelyn, con la cual fuimos apoderados con uno de los niños. Entonces va pasando de largo y le digo, oye, Evelyn, mira, ¿cómo están tus niños? Para que se diera cuenta quién era, porque pasó de largo como que yo no existiera. Harold, pero en materia de los debates vas a tener que enfrentar a candidatos que son más bien de discurso populista. ¿Cómo reaccionas ante el populismo tú? No soy muy populista yo, al revés. A mí me gustan las cosas prácticas y las cosas que se pueden lograr. No me gusta ofrecer algo que después no puedo lograr, porque la gente se desilusiona y la paz social se desbanda. Cuando uno ofrece y no lo hace, la gente siente que le mintieron. Y como dijo el fiscal Gajardo con tanta gracia, y en su libro hoy día, es tonta hasta mediodía nomás, y después se dan cuenta. A mí no me gusta ofrecer nada de lo que después no pueda cumplir. Nunca lo hice y ahora tampoco. O sea, en la época de periodista no me acuerdo haber ofrecido una sola nota. No, esto lo vamos a hacer, hasta tener la certeza que la tenía. Y lo mismo cuando era fotógrafo, porque de lo contrario entra en el carrusel de las explicaciones, y las explicaciones nos tienen cansados, y después la gente sale a cobrar lo que le ofreciste por sus propios medios y se nos desbanda el sistema. Harold, en una campaña nos ha hablado mucho de los cuadros, si tienes cuadros suficientes. No te voy a preguntar si tú tienes cuadros suficientes, te voy a preguntar si tú te sumarías a los cuadros en una eventual presidencia de cualquiera de tus adversarios. ¿Serías ministro de Caz o ministro de Harold, no? Mira, es que como yo quiero ganar la elección, eso sería decirle, no, uno de ellos va a ganar y la voy a ganar yo, entonces eso sería medio extraño. Lo que yo nunca me voy a negar es que si alguien me pide ayudar a hacer algo por Chile, lo voy a hacer. Eso no me voy a negar nunca. Pero en esta particular elección espero ganarle a ellos dos. ¿Sin ningún tipo de restricciones te negarías? No, por supuesto. Cosas que son fuera de la moral y con principios y valores distintos a los míos, por supuesto que sí. Estamos hablando de cosas normales. Por ejemplo, cuando me pidieron organizar los juegos, yo no voté por el presidente Boric, pero no pensé que este era un proyecto de gobierno, pensé que este era un proyecto país. Y lo hice, digamos, y sin que el presidente Boric sea mi candidato, ni Janet sea mi candidata, que representa su... Pero hay un sentido país que va primero de los pensamientos individuales de cada uno. Al menos así me educaron a mí, digamos. O sea, yo creo que en el país está primero que lo que piensa uno. Ahora, muchas personas podrían pensar que tu candidatura, Harold, por ser y por tener un pasado en el mundo del deporte como es el tuyo, va a tener quizás un fuerte foco en eso, que muchas veces para las candidaturas se priorizan, por supuesto, otras cosas, el deporte, la cultura, por lo general son cosas que empiezan a quedar un poco a la cola de las prioridades, pero en deporte, ¿cuál podría ser, por ejemplo, uno de tus focos? Mira, tienes más conocimiento en eso que otros candidatos, eso ya yo creo que es bastante realista. Digamos, debiera tener más conocimiento, claro. La verdad es que no, pero... El gran problema que tenemos en el deporte no es en el deporte propiamente tal. Va más allá, es en la actividad física, que no es lo mismo que el deporte. El ministro hace unos 2 meses atrás, el ministro Pizarro entregó el informe de la situación del deporte y la actividad física en el país. Y nos dijo que entre los 5 y los 18 años, el 26,9% de nuestros niños hacen deporte. 26,9%. Hacen actividad física, perdón. 1 de cada 4 hace algo. Eso no puede ser. ¿Cuál es? ¿Y por qué? El deporte es una pirámide de 4 pisos. Entre los 2 y los 8 años prácticamente no se hace nada con los niños y las niñas. Prácticamente nada. Van, hacen al jardín infantil, dibujan, hacen los shows, la cueca ahora el 18, en el norte, qué sé yo, los bailes de allá, etcétera, etcétera.
Pero de actividad física, nada, muy poco. Después viene la segunda etapa, que es una etapa donde el chico a los 9 años, 10 años empieza a jugar en el recreo, en las clases de educación física, lo seleccionan, pasa a ser el seleccionado. Ahí hay algo. Después en tercero medio se acaba la educación física, es voluntaria. Entonces tiene un límite eso. Después viene el tercer nivel, que ya sale ese chico que era bueno, lo seleccionan en una comuna, tiene que venir de Victoria, ir a jugar a Temuco, no tienen recursos y lo vemos con un tarrito, van pidiendo moneda. Eso está pésimo también. Esos dos son los niveles que hay que mejorar. Y después ya viene la alta competencia, donde está visto que el programa que empezó la presidenta Bachelet está dando frutos, digamos. Se vio en los últimos Juegos de Asunción, donde ya Chile ya compite, ya no va a ver qué pasa. Va y compite, todavía no falta, pero va y compite. Por lo tanto hay que mejorar entre los 2 y los 8 años, 9 años, y después cuando ya en este nivel intermedio entre la competencia en la escuela, en el colegio, y la alta competencia, ese nivel intermedio sufren mucho los deportistas. Harold, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Harold.